Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Como ya sabemos, los ucranianos se acercan cada vez más a Verbove. Sin embargo, hay que poner en consideración que en los alrededores, en las zonas altas, los rusos todavía controlan las posiciones. Es decir, Ucrania, con grandes pérdidas de blindados y de infantería, pero sobre todo de blindados muy valiosos como el Challenger y otros blindados occidentales, pues están siendo sacrificados para hacer este avance. Sin embargo, de acuerdo al terreno, a la topografía del terreno, se están dirigiendo hacia Verbove por una zona más baja, es decir, las zonas que están alrededor del avance ucraniano pues son zonas altas que todavía están siendo controladas por el ejército ruso. Esto le da la posibilidad a los rusos de tener una mejor posibilidad de observación y dirigir su fuego de artillería con mayor eficacia. Sin embargo, Ucrania, extrañamente, sigue insistiendo en avanzar en dirección sur hacia Verbove, descuidando peligrosamente los flancos. Ya se ha dicho bastante que es importante que Ucrania se expanda hacia los flancos para que de esta manera pues, no se mete en una suerte de pasillo, una suerte de corredor de la muerte, donde en cualquier momento por los flancos, ya sea oeste-oeste, los rusos puedan lanzar una contraofensiva y rodearlos, lo cual generaría una bolsa, siendo completamente desastroso para las fuerzas ucranianas, que han gastado pues tanto material blindado de primera línea como infantería de élite. Ahora habrá que ver cuál es el resultado, si los rusos en qué momento lanzan una contraofensiva por los flancos o si esperan a la llegada de las lluvias con mayor intensidad o del invierno. Por otro lado, es claro que Ucrania pues no está teniendo una buena planificación porque se está metiendo directamente a esta zona de un corredor con los flancos expuestos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mediante metáforas de baile marcan posturas sobre la guerra en Ucrania. Todo empezó cuando Blinken planteó recientemente en relación con unas hipotéticas negociaciones de paz para el conflicto ruso-ucraniano que hacen falta dos para bailar un tango. En reacción, Putin dijo que Estados Unidos es el que no sabe cómo bailar un tango, ya que intenta resolver todos los problemas desde una posición de fuerza, en forma de sanciones o con amenazas militares. Intentan enseñar los pasos a otros pese a que ellos mismos no se los saben y no quieren aprenderlos, aseguró, según publicó el viernes la agencia de noticias TASS. El presidente ruso también recomendó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, no bailar al ritmo de otros, al parecer refiriéndose a no permitir que países occidentales se aprovechen de Kiev para sacar rédito político del conflicto. El tango, por supuesto, es hermoso, pero creo que para Ucrania es importante no olvidar el opak, una danza tradicional ucraniana. Esto es importante, de lo contrario siempre bailarán con alguien, con música ajena. Y, por cierto, todos de una forma u otra tendrán que bailar el varinjao, en el mejor de los casos, el kazachok, dos danzas tradicionales rusas. Rusia comenzó su operación militar en el territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022, con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar Ucrania y evitar que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, encabezada por Estados Unidos, convierta a su vecino occidental en una base antirrusa. En este contexto, Occidente ha entregado millones de dólares en equipos militares a Ucrania para que se imponga ante Rusia, pero los resultados no son los esperados, por lo que la probabilidad de que en algún momento los países occidentales se cansen y dejen de ayudar a Ucrania no parece lejana. Coronel MacGregor.
Putin cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. El coronel estadounidense Douglas Macgregor, ex asesor del jefe del Pentágono, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, está jugando un juego largo en el conflicto de Ucrania. Asimismo, opina que el mandatario ruso que cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. Cartas boca arriba. La suerte está echada para Occidente. Pero, sobre todo, para Europa, pese a que el jefe de la diplomacia de ese continente, Josep Borrell, insista en afirmar que es un jardín, y que el resto del mundo, es una jungla. Parafraseando precisamente a Borrell, a ese jardín Estados Unidos lo ha convertido en un auténtico campo minado, donde cualquier movimiento que puedan hacer sus líderes, puede acarrear graves consecuencias. Unos líderes europeos que, de acuerdo a muchos analistas del viejo continente, coinciden en que están haciendo el trabajo para Estados Unidos, al seguir los dictados emitidos desde Washington, y donde lo que menos importa son las consecuencias que pagan los ciudadanos de a pie. Así las cosas, en una reciente entrevista, en una suerte de oráculo anclado en la realidad, más que en la intuición, el coronel Douglas Macgregor, ex asesor del jefe del Pentágono, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, está jugando un juego largo en el conflicto de Ucrania. El presidente Putin ha decidido esperar. Creo que realmente cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. Los europeos simplemente dirán: seguimos tu edicto lo mejor que pudimos, Washington, y nos llevaste por un camino que conduce al infierno. Alemania ya ha sufrido una desindustrialización, señaló en una entrevista con el canal de YouTube Redacted. De acuerdo al militar de alto rango, los dirigentes rusos no lanzan inmediatamente todas sus fuerzas y reservas para luchar contra las fuerzas armadas de Ucrania, al indicar que las tropas rusas están dispuestas y preparadas para lanzar su ofensiva, que pondrá fin al conflicto. El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente advierte que la burguesía occidental no puede permitir que la OTAN se descomponga. Pueden cambiarle de nombre, pero es que la única alternativa que tienen la burguesía europea, la Alemania desindustrializada, la economía norteamericana, tiene dos alternativas. Una, ceder terreno, asumir la derrota, y pedir misericordia, pedir perdón, y pedir magnanimidad a China, pero eso no lo van a hacer. Lo que van a hacer es intentar recuperar el poder perdido como sea. Pero esta no es la primera vez que Macgregor da en la diana con sus predicciones, basadas, como decimos, en los hechos tangibles y una proyección racional del devenir. Ya en marzo pasado, Macgregor lanzó unas afirmaciones que dejó perplejo a más de uno en Occidente. Ucrania es la última en enterarse de las negociaciones y no podrá hacer nada al respecto. Estados Unidos hará lo mismo que en Vietnam. Destruir equipos y marcharse. Rusia logrará su objetivo, destruirá las fuerzas armadas de Ucrania. El régimen de Zelensky y la OTAN no sobrevivirán porque Europa es consciente de lo que han estado haciendo todo este tiempo, dijo Macgregor en una entrevista con Stephen Garner. Las denuncias de Putin y Lavrov. En este contexto, este viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se han reunido en la ciudad rusa de Sochi. El jefe del Kremlin señaló que Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania y que si la otra parte lo quiere, que lo diga explícitamente. Putin también indicó que es importante que Ucrania no olvide el OPAC, refiriéndose a un baile popular ucraniano.
De lo contrario, estarán todo el tiempo bailando al son y con la música de otros, lamentó. Asimismo, denunció que es Estados Unidos quien emplea las municiones de racimo a manos del ejército ucraniano. Hay un país que se cree excepcional, es Estados Unidos, incluso lo que se considera un crimen, a Washington se lo permite, porque al fin y al cabo, Estados Unidos utiliza municiones de racimo, apuntó. Mientras, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado este viernes que hay en marcha una auténtica conspiración en torno al tema de las negociaciones entre Moscú y Kiev. En una reunión en Moscú con embajadores de otros países, Lavrov incidió en que últimamente han surgido algunas iniciativas humanitarias en torno al conflicto, al tiempo que se han emprendido ciertos esfuerzos de mediación. Denunció, sin embargo, que también hay intentos de pseudodiplomacia que buscan poner todo patas arriba. En este contexto, el canciller reiteró que Moscú está dispuesto a examinar todas las iniciativas serias para encontrar una solución política y poner fin a las hostilidades. No obstante, insistió en que la fórmula de paz propuesta por el presidente Volodymyr Zelensky, que, básicamente, busca restaurar las fronteras de Ucrania tal y como quedaron tras la disolución de la URSS en 1991, no es viable para Moscú. Esta fórmula comienza inocentemente, pero llega al punto de asestar una derrota estratégica a Rusia, enjuiciar a los dirigentes rusos y pagar reparaciones. La fórmula de Zelensky es un intento de arrastrar a la gran mayoría de los países a un esquema rusófobo, resumió. Los rusos son conscientes de que están cada vez más resistiendo a una ofensiva occidental que viene desde hace mucho tiempo. La OTAN no sabe la capacidad de resistencia que tiene el pueblo ruso, concluye Iñaki Gil de San Vicente. Ex asesor del Pentágono. Kiev parece estar desesperado ante miles de bajas en su contraofensiva. El conflicto en curso en Ucrania puede estar a punto de pasar a una nueva fase en medio de las graves pérdidas sufridas por las fuerzas del régimen de Kiev, advirtió el ex asesor principal del Pentágono, el coronel Douglas Macgregor. Con miles de bajas ucranianas durante la actual contraofensiva, Kiev parece estar desesperado por mano de obra y está tratando de rectificar este problema, obligando a uniformarse dentro del país a personas que realmente no son capaces de luchar e intentando repatriar a ucranianos en edad militar desde el extranjero, dijo Macgregor durante una entrevista con el politólogo noruego Glenn Diesen. Así que creo que el conflicto terrestre Ground War ucraniano, a todos los efectos, está en punto muerto, quizás incluso haya terminado, señaló. Durante la sesión plenaria del octavo Foro Económico Oriental el pasado 12 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos. Sin embargo, Macgregor explicó que Kiev podría recurrir a atacar a Rusia con armas de largo alcance adquiridas a patrocinadores occidentales, como misiles Storm Shadow y Taurus, y sugirió que el reciente ataque ucraniano contra Sebastopol era un ejemplo de este tipo de ataque. Señaló que esta forma de proceder no es un buen augurio para Ucrania, ya que contribuye esencialmente a convencer a Moscú de que el conflicto ucraniano solo puede resolverse por medios militares. Macgregor también lamentó que los dirigentes estadounidenses mediten que otro armamento menos un arma nuclear pueden utilizar a través de los ucranianos en lugar de intentar negociar una solución pacífica al conflicto ucraniano con Rusia. A los rusos les encantaría sentarse a hablar con alguien que esté dispuesto a examinar cuál es nuestra posición. Nadie lo hará, dijo. Por eso llamo a esta fase de la guerra, ya no es la fase ucraniana, ahora es la fase Biden de la guerra.
Y la fase Biden de la guerra son los ataques de largo alcance. Advirtió que esos ataques de largo alcance en territorio ruso no convencerán a los rusos de que accedan a las exigencias de Estados Unidos, como aparentemente creen los estrategas de Washington. En todo caso, va a persuadir a los rusos de que deben atacar y atacar con decisión hacia el oeste, declaró McGregor. Al verse incapaz de derrotar a las fuerzas rusas en el campo de batalla, el régimen de Kiev ha recurrido a ataques terroristas contra centros de población e infraestructuras civiles en Rusia. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Según Putin, la contraofensiva ucraniana, que comenzó el 4 de junio, no estancó, sino que fracasó. Occidente no dejará que Zelensky salga como un héroe. Ucrania al borde del agotamiento. Kiev debería darse cuenta de que el país no será capaz de sostener un conflicto de atrición, opinan varios expertos ucranianos. Desde Rusia estiman que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado. Cuando decimos que ya hemos ganado, entiendo que aún no nos hemos dado cuenta de que estamos librando una guerra de atrición, y que Ucrania se agota más rápido que Rusia, pronunció durante un debate en el canal de YouTube el experto político Yuri Romanenko. Según las palabras del psicólogo y analista ucraniano Dmytro Pasternak Taranusenko, las decisiones las siguen tomando los seres humanos, las acciones militares también son desempeñadas por los humanos, la lucha por los mercados también las dirigen personas, entre otros. Por lo tanto, destacó que el gran marco de este conflicto será el marco de la reacción humana de estrés, la reacción psicológica. Y las etapas de tal reacción son conocidas. Primero es el shock, la movilización y la reacción correspondiente, luego la etapa de resistencia, después, si este estrés dura lo suficiente, llega la etapa de agotamiento en la que las capacidades del organismo humano empiezan a decaer, afirmó. El psicólogo aseveró que los ucranianos se encuentran ahora en la fase de resistencia y se acercan a la fase de agotamiento. La sociedad no estaba preparada para el desarrollo de los acontecimientos, la retórica casi patriótica ha sustituido a los preparativos reales para el conflicto, declaró Pasternak Taranusenko. En sus palabras era incluso espeluznante ver lo que los telespectadores de Ucrania están recibiendo, como análisis, de sus pantallas. El tecnólogo político ucraniano Andrei Solotaryov, a su vez, declaró que las tareas estratégicas de las autoridades ucranianas y del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas no son las mismas que las tareas estratégicas vistas en Washington. El experto señaló que agosto de 2023 fue el primer mes en que Ucrania no recibió ayuda macrofinanciera, mientras que hasta ahora dicha ayuda ascendía a unos 45.000 millones de hryvnias, unos 1.200 millones de dólares, mensuales, lo que hasta ahora le permitía a Kiev llegar a fin de mes. En agosto tampoco hubo entregas serias de armamento a Ucrania, continuó Solotaryov.
En su opinión, no es muy buena señal, pues al parecer se persuadirá a Kiev para que adopte una postura más transigente respecto a la posibilidad de negociaciones y un alto el fuego, poniendo esta crisis en pausa. Explicó que ahora es imposible un acuerdo pacífico, pero el equipo demócrata en Estados Unidos no está de humor para ir a las elecciones con el bagaje del conflicto en fase activa, porque para los republicanos se convertirá en un tema conveniente para criticar a los candidatos presidenciales de este partido. Según Zolotaryov, es obvio que el gobierno de Kiev prometió a los estadounidenses una contraofensiva exitosa, prometió algunos resultados, pero estos resultados no se han conseguido. ¿Tendrán éxito en el mes que queda? Incluso los optimistas indican que la probabilidad es del 50%, resaltó el analista. El experto señaló que no se puede descartar reorganizaciones de personal en el gobierno ucraniano. Es obvio que Washington quiere controlar más la situación política y económica, política y militar interna. Al parecer, los socios occidentales no dejarán que Zelensky salga como un héroe, afirmó. De acuerdo con él, Estados Unidos buscará una figura más fácil de manejar, y que esto no será necesariamente por medio de las elecciones. El profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Kiev y ex empleado del Servicio de Inteligencia Exterior de la URSS Alexander Zelenko también declaró en el canal de YouTube Politeca que Ucrania tiene ahora graves problemas tanto en la contraofensiva como en la defensa. Subrayó que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre Sebastopol son operaciones de éxito táctico, pero no se habla de una ruptura estratégica a favor de Kiev. En sus palabras, Kiev no resistirá a un conflicto prolongado, ni 10 años ni 5, opina Zelenko. Recordó que la economía ucraniana ha caído por un 300%, el país ha perdido casi todo el sector energético, un tercio de su territorio está minado, los puertos marítimos no pueden funcionar y Occidente ya no comercia con Rusia a través de Ucrania. La contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artyomovsk y Zaporozhye. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por el gobierno del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ni por la OTAN. Como subrayó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, los intentos de avance de las tropas ucranianas fracasaron debido a que los soldados rusos detuvieron e hicieron retrocederlas hasta sus posiciones iniciales. Desde el Ministerio de Defensa ruso estimaron que Kiev no ha logrado sus objetivos en ninguna dirección.